sabiamente mientras estamos en espera del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que busque su Biblia y tome este texto en 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 14 hasta el versículo 17. Esta carta que escribió el apóstol Pedro era una carta para creyentes que habían recibido la fe, una fe mediante la justicia del Señor nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? La justicia de Dios declaraba que todo aquel que creyese en Jesucristo, dice que recibiría la salvación y el perdón de pecados. Así que todo aquel que cree en Jesucristo cree a la ordenanza establecida en la justicia de Dios. No hay otro medio para ser salvos, no hay otro medio, no hay otro personaje para poder recibir la salvación, sino solamente como Dios lo ha establecido. Esa es la justicia de Dios. Y la justicia declaras, si crees en Jesucristo y lo recibes por la fe, tienes la salvación y el perdón de pecados. Pero esta carta también fue enviada, le hago un resumen breve para que tenga usted la idea y cómo es que nosotros podemos identificarnos y tomar la enseñanza para nosotros. Dice que era un grupo de creyentes que fueron expatriados. Esto quiere decir que ante el rechazo en aquel tiempo de aquellos creyentes que declaraban la fe en Jesucristo y declaraban el testimonio de Dios, dice que fueron sacados de su tierra, fueron sacados de su patria. No solamente esto es historia de tiempos antiguos, porque hoy a veces escuchamos lugares donde por causa de la fe en Jesucristo hay familias que son sacados. Unas regiones son aldeas, son ranchos pequeños, decimos en nuestro lenguaje. Sinónimo de aldea es un rancho, es un lugar pequeño. A veces son pueblos, pero también el sistema de religiosidad, el sistema corrupto de la comercialización y del negocio hace que el rechazo llegue a aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es histórico, pero nos hace recordar que eso existe todavía. Ha existido, existe todavía en Corea del Norte, existe todavía en China, en Rusia. Bueno, se dio un poquito de apertura después del finalizar con el sistema socialista, se dio un poquito más de apertura al cristianismo, y gracias a Dios, el Señor es el que dio la orden de predicar el Evangelio en todas las naciones, así que se está cumpliendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero la historia de estos hermanos en Cristo es una historia en la que se da este testimonio del cual usted y yo vamos a aprender hoy. En el versículo 14 de 2 de Pedro capítulo 3 dice: por tanto, amados, puesto que esperan estas cosas. ¿Qué cosas estaban esperando? ¿Qué cosas estamos esperando nosotros? Porque dice: procuren con diligencia ser hallados por Él en paz. Una de las cosas entonces que esperamos es que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él espera que estemos en paz, pero también sin mancha e irreprensibles. Sin mancha quiere decir sin culpa, sin pecado, e irreprensibles es sinónimo también de la limpieza, de la integridad, de una conducta que exprese el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted observe esto, se consideren la paciencia de nuestro Señor Jesucristo como salvación. Otra versión dice para salvación. Bueno, se relaciona el hecho de que el Señor Jesús no ha venido, sino que tiene paciencia, dice para salvación. Y si usted regresa en el versículo 9, entendemos un poquito más. El Señor no se tarda. Otra versión dice: el Señor
no es lento para cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La idea es que el Señor expresa su paciencia. ¿Por qué? Porque este tiempo de paciencia es para dar oportunidad a todavía muchísimas personas, porque Él no quiere que nadie perezca. La palabra perecer significa que nadie llegue a esa condición de muerte sin haber recibido la fe para que sea salvo de la condenación eterna. Esto es interesante y esto nos enseña algo que el apóstol Pedro dice que aquellos entonces que tenemos la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, es una salvación eterna, pero es una salvación para aquellos que no han oído y no han creído en Jesucristo. En el versículo 15 usted va a encontrar lo que le llamamos y lo que le vamos a llamar la sabiduría que les ha sido dada a los apóstoles. Entonces en el versículo 15 dice: consideren la paciencia de nuestro Señor para salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces dice: amados, sabiendo esto de antemano, ested en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos sin principios morales, caigan de vuestra firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Bueno, para usted y para mí, que hoy leemos esta parte de la Escritura, quizás usted recuerda algunas cosas de estas. Quizás algunos de nosotros por primera vez leemos esta parte. Ya explicamos un poco a quién fue dirigida esta carta. Pero también la idea no es conocer solamente la historia, porque a veces conocer y tomar la palabra del Señor como historia nos deja solamente con conocimiento. Bien, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando habla acerca del conocimiento que tenía el apóstol Pablo y que de estos eventos ya había estado escribiendo él y hablando, entonces él no solamente dice que Pablo tenía conocimiento, sino que dice que él recibió sabiduría. ¿Cuál es la diferencia de tener conocimiento y tener sabiduría? Bien, ambas bendiciones podemos usted y yo decir que estamos recibiendo. Estamos recibiendo conocimiento. Recibimos a Jesucristo y conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo porque se nos enseñó, se nos explicó o se nos continúa explicando. Entonces tenemos conocimiento. Jesucristo dijo en alguna ocasión a una gran cantidad de personas que dijo eran discípulos, empezaron a aprender la doctrina. Pero dijo el Señor en aquella ocasión: y conoceréis, diga conmigo, conocimiento. A ver, más fuerte, conocimiento. Entonces dijo el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces hay un conocimiento que se va también agregando, que va aumentando, y que cuando vamos conociendo tenemos la oportunidad para accionar, y la acción nos va a dar lugar a que venga esa libertad. Algunas personas nos hemos dado cuenta de que ciertas costumbres, tradiciones, o costumbres también de religión, o costumbres de conducta, nos hemos ido dando cuenta, hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo, por medio del conocimiento, que hay cosas que necesitamos rechazar, que necesitamos renunciar, hábitos, costumbres, maneras de pensar equivocadas. Entonces nos damos cuenta de que es necesario hacer un cambio por el conocimiento de la verdad para poder alcanzar una medida de libertad o seguir creciendo en una libertad más abundante.
Pero el apóstol Pedro dijo de el apóstol Pablo que él había estado hablando de las cosas que Pedro también estaba hablando y que escribió a través de esta carta para aquellos hermanos en Cristo. Y les dice que también nuestro amado hermano Pablo dice que ya había también escrito según la sabiduría que le fue dada. Entonces quiero decirle que nosotros debemos de conocer cuál es la sabiduría que el Señor dio a los apóstoles del principio, porque algunos de nosotros también en este tiempo reconocemos, estimamos que hay apóstoles, y creo que debe de haber entonces un conocimiento de lo que significa sabiduría, como un regalo de parte de Dios. Ahora, ¿qué es sabiduría? Porque si existe la palabra conocimiento, es una cosa, y si usted acaba de escuchar que existe la palabra sabiduría, pues es otro asunto. ¿Cuál es la diferencia? Algunas personas dicen, usted no me puede decir nada porque yo ya sé. Bien, el hecho de que uno tenga conocimiento en ocasiones no nos ayuda mucho. ¿Qué significa la sabiduría? Usted recuerda, por ejemplo, que en alguna ocasión Jesús acabó de dar el sermón, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Fue el discipulado que presentó a sus discípulos y a una gran multitud que le estaban ya siguiendo. Muchos estaban impresionados, habían sido sanados, liberados, levantados de la muerte, y muchas personas ya le estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Entonces el Señor comenzó a dar su primer discurso, la exposición del primer mensaje, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Qué cosas tan tremendas, qué cosas tan admirables. Y la Biblia enseña y dice que la gente se quedaba sorprendida por la sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Si Él estaba dando conocimiento, instrucción, ¿por qué no se dice qué tremendo el conocimiento? Sino que se dijo, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Pero hay algo también muy importante, que el Señor, entregando esa sabiduría, declarando y enseñando esa sabiduría, que habla acerca de una condición de nuestro espíritu, que nos habla acerca del perdón, que nos habla acerca de la reconciliación, que nos habla acerca del respeto de la esposa de nuestro prójimo, que habla acerca también de la protección que el Señor dio para la mujer, para evitar acciones de inmoralidad, el engaño de personas que quieren seducirles también. Cuando pensamos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la oración, eso era conocimiento, pero al mismo tiempo estaba unido a lo que se llama la sabiduría. En sí, si hay conocimiento y no hay sabiduría, ¿cuál es el provecho? Bueno, puede traer algunas buenas resultados. Pero ¿qué es sabiduría? Porque de esto dijo el apóstol Pedro, conforme a la sabiduría que le ha sido dada a nuestro hermano amado Pablo. Y escuche bien, porque le voy a decir la idea de lo que es sabiduría. La sabiduría es la capacidad de poder hablar, de poder conversar. La sabiduría incluye también la manera de actuar, de una manera recta, pero también de una manera verdadera. Usted ha escuchado, y creo que algunos estamos muy seguros de que nuestra relación con las personas, y nos gustaría que lo que recibimos por medio de los medios de comunicación, que todo fuera justo y que todo fuera verdadero. La realidad es que solamente en las Sagradas Escrituras, cuando se habla de sabiduría, es donde usted puede encontrar lo que es el conocimiento y que nos lleva a la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entonces de lo que es conocimiento solamente y lo que es sabiduría? Es cuando tenemos la capacidad de hablar o de actuar correctamente y de una manera verdadera o de una manera sincera. De hecho, cuando usted se da cuenta de que alguien habló, alguien le prometió, alguien tomó de su tiempo, alguien parecía sincero, pero una vez que se da cuenta de que era falso, produce una actitud de rechazo. Uno dice, esto no es justo, exactamente, porque estaba hablando un conocimiento,
pero no estaba hablando de sabiduría. La sabiduría es la capacidad de hablar en verdad y correctamente o sinceramente. Produce mucho daño el escuchar conocimiento falso. Produce mucho daño también el escuchar solamente una gran cantidad de personas. ¿Sabe que el Señor Jesucristo habló de esta parte cuando dice, hay personas como los gentiles, que ellos piensan que por hablar mucho en tiempo de oración van a ser escuchados por Dios? Y Jesús dijo, de ninguna manera. Ellos piensan que por el conocimiento de la forma de orar o de rezar, ellos piensan que ese conocimiento es agradable a Dios, y Jesús dijo, de ninguna manera. Entonces, se habla por conocimiento, pero no se habla con sabiduría. La sabiduría también se describe como la capacidad de poner por obra, de actuar correctamente. El conocimiento, bíblicamente, lo que estamos aprendiendo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ya ha habido experiencias donde a usted le han dicho, ¿y cómo es que usted aprendió la honestidad, la sinceridad? Hay personas que dicen, no sé, a usted le habrán dicho, me siento muy cómodo el hablar, el escucharle, porque me parece que usted es muy sincera, muy sincero. Y efectivamente, esa es la sabiduría, tener la capacidad de poder hablar, de poder accionar correctamente, pero siendo sinceros o siendo personas que hablamos la verdad. No sé si se alegra, pero ¿qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Bueno, hay acontecimientos que se relacionan y se confirman desde los días que el apóstol Pedro comenzó a tener una relación y el conocimiento de que Pablo también había recibido sabiduría de parte de Dios. Así que esta sabiduría viene de parte de Dios. La habilidad y la capacidad de hablar honestamente, de poder accionar correctamente. Jesús dijo, el que oye mis palabras es como el hombre sabio, que al escuchar mis palabras las pone por obra. Oiga, por favor, la sabiduría es cuando usted escucha la palabra del Señor y dice, esto lo voy a hacer. Si el Señor dice, esto tiene que funcionar, y lo creemos. De hecho, es por eso que se ve un resultado de bendición, de prosperidad o de cambio en nuestra conducta. La persona que solo oye y no pone en práctica la palabra, pues se queda con conocimiento. Pero el resultado se ve cuando usted y yo ponemos en práctica la palabra del Señor. ¿No le parece a usted, por ejemplo, que si alguno de nosotros en la vida anterior no éramos nada de amables, y ahora usted sabe que por el conocimiento del amor, dice que la sabiduría está en que usted ponga y yo ponga por obra por el amor? Así que el amor, cuando se pone por obra, manifiesta que usted es amable, manifiesta que usted no es rencoroso, manifiesta que yo no soy orgulloso, manifiesta que hay una sabiduría que yo no tenía y que Dios nos la está derramando, nos la está concediendo, y eso hace una grande diferencia. Hablando de estas cosas que dijo el apóstol Pedro, note esto, por favor. Quiero que lea también en Santiago, el apóstol Santiago, que conocía muy bien la realidad de lo que era sabiduría de parte de Dios. ¿Y por qué hacemos mención del apóstol Santiago? Porque él nos dice que hay otra clase de sabidurías, terrible. En cierta manera nos da la idea clara de lo que es las diferentes clases de sabiduría. En Santiago capítulo 3 y versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Repito, Santiago capítulo 3 versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre o humildad? Así que la conducta va a manifestar quién es sabio, quién está recibiendo sabiduría, conocimiento que se pone en práctica. Entonces dice, el que es sabio y entendido muestre por su buena conducta sus acciones. Pero si tienen celos amargos,
ambición personal. En vuestro corazón no sean arrogantes y no mientan contra la verdad. Usted ahora contempla que hay actitudes que confirman que no hay sabiduría y también muestran otras cosas contrarias al efecto que produce la sabiduría. Porque, versículo 15, esta sabiduría, la que muestra celos amargos, la que muestra ambición personal, la que muestra la arrogancia y la que muestra la mentira, esa no es sabiduría de lo alto. Quiero que lea el versículo 15 conmigo. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Ya leímos. La conducta que muestra celos amargos, ambición personal, arrogancia y mentira, esa no es sabiduría que viene de Dios. Entonces, ¿qué clase de sabiduría es? Es terrenal, es natural y también es diabólica. Y otra versión dice endemoniada. Mire esto, qué interesante, hermanos. Queremos tomar en cuenta que hay una clase de sabiduría terrenal porque no es celestial. Y esa sabiduría terrenal es la que tiene el hombre que se considera sabio en los asuntos, en los negocios, en la forma de comunicación. Claramente que hay mucho conocimiento y aplicación de ese conocimiento, y usted y yo ahora estamos entendiendo que no toda la sabiduría terrenal es mala, se necesita. Es más, hay una sabiduría que es también natural. Usted se da cuenta que por esa sabiduría es como se hacen construcciones, se hace nuevo equipo científico, se hacen nuevos vehículos de diferentes clases, se hace también posible ya no solamente llegar a la luna, sino llegar más allá de la luna. Todo eso tiene que ver con sabiduría que existe en la tierra. Y lo que es la sabiduría terrenal, que ayuda muchísimo para lo que es el desarrollo de ciertas cosas en las que el ser humano necesita y también son de provecho. Pero también existe en la sabiduría terrenal y en la sabiduría natural el peligro, y a nosotros nos tocará discernir o examinar si en esa sabiduría terrenal y en esa sabiduría natural no está también combinada la sabiduría diabólica. Usted y yo tenemos una idea y dice, bueno, entendemos que todo lo que es diabólico es malo, es perverso, es destructivo, tiene que ver con demonios, tiene que ver con fantasmas, tiene que ver con la crueldad, la ausencia de la misericordia, y así es. Sin embargo, estamos en un tiempo donde lo demoníaco se está presentando como que si es nada más de las películas. Así que para muchos, eso de demonios, eso de espíritus, los medios de comunicación se están encargando para que llegue un mensaje. No, eso es nada más en las películas, eso no es cierto, eso no es real. Pero la Biblia dice que hay sabiduría demoníaca. Bien, hablando de las características de lo que es esa sabiduría, es las personas que están influenciadas por espíritus y demonios y que comparten un conocimiento y que lo promueven para que se ponga en práctica. Por eso usted se da cuenta de que los lugares donde adivinan la suerte, los lugares de brujería, los lugares de hechicería, los lugares de religiosidad, las nuevas religiones que están surgiendo, no solamente en el país de la India, donde hay miles de religiones, unas desaparecen y otras vuelven también a promoverse. Estamos nosotros en un tiempo donde las personas manifiestan con su conducta qué clase de sabiduría es la que tienen en el corazón. Así que, mire, por ejemplo, para usted y para mí, que exista en nuestro corazón la arrogancia, bueno, decimos eso no es de Dios. ¿Qué voy a hacer con eso si en mí hay una actitud de arrogancia? Si hay mentira, ¿qué es lo que yo necesito hacer si hay mentira? No puedo decir que es de Dios, porque no es de Dios.
Si en mí, en alguien, usted se da cuenta de que hay celos amargos o ambición personal. La ambición personal se relaciona también con la rivalidad. Personas que no, por ninguna manera, pueden hacer amistad. Situaciones de relación personal en las cuales siempre estamos en una rivalidad, en una oposición, en una falta de acuerdo, una falta de armonía. Entonces hay personas que dicen que yo así soy. En realidad, quizás no eres así. En algún tiempo de tu vida llegó un conocimiento, lo pusiste en práctica y ahora hay esa condición, pero que no es sabiduría de Dios. Esto nos enseña, y dice la Escritura, la sabiduría de lo alto. Primeramente es pura, después es pacífica, es amable. Después sigue una palabra que posiblemente usted también necesita entenderla. Esta Biblia dice condescendiente. La palabra condescendiente también se traduce como razonable. La sabiduría también es razonable. Quizás usted y yo no siempre, por la manera en que hablamos, por la manera en que actuamos, no siempre las personas nos van a entender, pero es razonable. Yo puedo decirle, a ver, usted está diciendo que no le caen muy bien las personas de cierto color de su piel. Exacto. A ver, ¿podemos razonar? Explíqueme, por favor. ¿Cuál es el motivo por el que dice esto? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cómo es que usted da por hecho? Y hay una oportunidad de razonar. Muchas personas en realidad a veces no tenemos esa capacidad de razonar, porque decimos, no, yo no quiero problemas, yo no quiero dificultades. La realidad es que usted y yo tenemos que aprender que la sabiduría de lo alto también es razonable. Porque yo pienso de una manera, interpreto de una manera, entiendo un lenguaje que me da a entender cierta característica, pero mis pensamientos quizás tienen otra idea. Entonces por eso es razonable. Sentémonos, platiquemos, entendamos por qué hay rivalidad, por qué no hay paz, por qué no hay unidad, por qué no hay acuerdo. ¿Y sabe qué, hermanos y hermanas? Cuando este ambiente de la sabiduría que no es celestial está afectando nuestra relación, usted no se da quizás la idea de cuántas personas tienen que salir de casa, cuántas personas salen de las congregaciones, cuántas personas de pronto dicen, es que no puede ser. Bueno, no puede ser, pero podemos platicar. Y a veces decimos, no, ya le oré a Dios, pero ¿cómo Dios va a estar de acuerdo con una conducta de sabiduría que no es de Él? Porque la sabiduría de Dios, diga conmigo, es pacífica, es en paz. La sabiduría que viene de lo alto me da lugar a que yo pueda preguntarle, a ver, razonemos un poco. No dice la Biblia que si alguno tiene algo contra su hermano, dice, usted ya sabe que su hermano tiene algo contra usted, no espere que venga su hermano, usted vaya. ¿A qué voy a ir? Voy a razonar. Usted tiene algo contra mí, hermano. Bueno, más suave, ¿verdad? Mire, mi amado hermano, yo pienso, no sé, le quiero preguntar, ¿usted tiene algo contra mí? Y le va a decir, yo no tengo nada contra usted, pero no lo quiero ver. Muchas gracias. Pues tiene algo contra mí, pero no se arregla, no se alcanza la unidad y la paz y la armonía porque no piensan que la sabiduría de arriba se puede razonar para llegar a un acuerdo, incluso en ese caso de reconciliación. Cuando esto sucede también en nuestra relación como hermanos en Cristo, dice que esta sabiduría es amable. ¿Qué tan amables somos usted y yo? Bueno, pues ya ni le pregunto, se le nota que usted es muy amable. ¿Sí? Ya, amén. Creo que se le nota también a mí, ¿verdad? ¿Sabe? Hay personas, le digo como ejemplo, no es una crítica de juicio, eso es parte de nuestro razonamiento. Pero, por ejemplo, ¿qué le parece a usted? Que estamos en una actividad, como muchas veces hemos estado en actividades, yo paso
paso de largo, no saludo al hermano Fernando, no saludo a mi hermana Marisa, no saludo a Jessica, no saludo al hermano Oscar, por ahí saludo a alguien. ¿Qué piensa usted que ellos van a pensar de mi actitud? ¿Soy amable? ¿O le da lugar para que usted razone? ¿Por qué no me saludó el hermano? En realidad no es una persona desamable. ¿Por qué no me saludó? Pero hay personas que si se comete ese descuido, ya están dando por hecho. Es una condición de menosprecio, de arrogancia, de orgullo, pero no se atreve a razonar. Perdón, hermano, mire, hace ratito usted pasó, no me saludó. Perdón, ¿le hice algo? ¿O usted tiene algo contra mí? Yo aprendo algo muy importante. Yo voy a responder y decir, gracias que usted me lo dice. ¿Podemos razonar? Para que no se quede con un sentimiento extraño, ajeno a lo que es la realidad de una actitud. ¿Podemos razonar? Sí. Perdón, mire, estaba yo tan enfocado en... Me dijeron que ya, que fuera del templo había un problema, entonces yo iba enfocado para tratar de llegar a tiempo a ver qué era el problema allá afuera. Cuando usted y yo razonamos, usted se da cuenta y dice, gracias a Dios que no pensé mal. Y yo también digo, gracias a Dios que Él tomó la decisión de razonar, porque entonces quedamos en paz. ¿Qué sucede cuando usted dice, no, yo no quiero problemas? No, el Señor sabe. Ay, voy a orar al Señor para que le envíe un rayo de una vez. No, pues esa sabiduría tampoco es eficaz, hermano. Pero usted se da cuenta que parece como que ya lo tenemos todo. Pero ¿cuánto da un aplauso y dice, la sabiduría de Dios es para razonar? Esto puede suceder con sus vecinos, eso puede suceder con compañeros de trabajo, esto puede suceder porque no razonamos con la intención de encontrar una respuesta. La Biblia enseña y dice que la sabiduría de lo alto es llena de misericordia, es llena de buenos frutos, sin vacilación, o sea, es firme y también es sin hipocresía. Así es, que regrese conmigo y solamente le voy a mencionar lo siguiente. Cuando el apóstol Pedro dice que así también de estas cosas, versículo 15, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice que de estas cosas, cuando habla, consideren la paciencia de nuestro Señor para salvación, tal como lo escribió también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le fue dada. ¿Cómo es que entre ellos como apóstoles se llegaron a estimar? Claramente que escucharon, claramente que se saludaron. La Biblia dice que el apóstol Pablo llegó por una revelación, subió con ellos como apóstoles, les explicó el evangelio que a él le dieron por revelación. Ellos lo escucharon, conocieron y dijeron, esto vino de parte de Dios. Ya el apóstol Pedro está diciendo, esta sabiduría viene de parte de Dios. Y esto es interesante, porque cuando usted y yo conocemos cómo es la sabiduría de Dios, entonces, aunque yo no hable la misma forma que habla otro predicador, pero me conecto y digo, eso es de Dios. Eso también Dios me lo hizo entender. Esto también a mí me lo enseñaron. Esto concuerda con la sabiduría de Dios. Y sabe usted que dice la Escritura, todos los miembros de la iglesia de Cristo tenemos que tener esa sabiduría, porque es como nos vamos a edificar los unos con los otros. Si el Señor no edifica, dijo el salmista David, en vano trabajan los edificadores. Entonces, edificar con sabiduría. Esto es interesante porque ellos como apóstoles pudieron compartir toda esta sabiduría. Se habla de obreros, se habla de hijos en la fe, se habla de colaboradores. Era un grande equipo de ministros
Después esta sabiduría se compartió también con muchas mujeres. Y dice la Escritura que lo hacían personalmente, lo hacían oralmente o lo hacían por escrito. ¿Por qué era necesario esta sabiduría? Quiero que lea conmigo, por favor. Puesto que estaba hablando de estos acontecimientos, vamos a ver algunos versículos que nos habla, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. De estas cosas ya había escrito nuestro amado hermano Pablo conforme a la sabiduría que recibió de parte de Dios. ¿Qué dice en el versículo 8? Mira esta sabiduría. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? La sabiduría para comprender los tiempos. La sabiduría para entender que por amor de Dios a nosotros no debemos de quedar en la ignorancia. Eso es sabiduría. Cuando usted le dice, mire, usted ya entendió esta parte de la Escritura, usted ha leído esta parte de la Escritura, bien, le voy a dar un consejo sabio: no se quede en ignorancia. Esta sabiduría trata con el conocimiento de los tiempos. Un tema tan necesario que le llaman la escatología, el estudio de los tiempos y eventos relacionados. Bien, usted se da cuenta que el estudio de los tiempos aquí es parte de la sabiduría. Un año para el Señor es como un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si algún día a usted le preguntan, ¿cuándo cree usted que viene el Señor? Y yo le puedo decir, pues mire, yo lo que le puedo decir es que si Dios quiere, hoy mismo viene. Pero si Dios no quiere, Él puede esperarse 1000 años. Porque un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Si el Señor quiere, hoy envía a su Hijo Jesucristo para levantar a su iglesia. Pero si no quiere, Él puede esperar 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 1000 años. Por eso nadie sabe ni el día ni la hora, porque un día para Dios es como 1000 años. Esta es la sabiduría de los tiempos de Dios. Esta es la sabiduría que los apóstoles en aquel tiempo hablaban. Y hablaban de acuerdo. Hoy tenemos a veces que ver con y escuchar muy bien, porque a veces unos dicen, no estoy diciendo de los apóstoles, hay algunos que dicen que ya viene en el 2024, que viene en el 2050, no se ponen de acuerdo. ¿Qué clase de sabiduría es esa que surge? Pues no es de lo alto, porque para Dios un día es como 1000 años. Esa es la sabiduría de los tiempos. Yo no puedo poner a Dios en mi forma de sabiduría natural. No puedo poner a Dios en mi manera o en la interpretación de alguien que lo hace terrenalmente. Y tengo que tener mucho cuidado, porque Satanás puede dar fechas, y esa es la sabiduría diabólica. Y debo de tener cuidado con la sabiduría que declara alguna persona. Yo mismo tengo que tener cuidado de expresar esa sabiduría con mi conducta, pero tener cuidado de la hipocresía que se manifiesta a veces entre los que se dicen ser creyentes y no son sinceros. Tenemos que tener cuidado, no para rechazarlos y condenarlos, sino para decirle, mire, ¿no se ha dado cuenta que esa sabiduría, esa conducta que usted tiene, muestra una sabiduría que no es de Dios? Ahora, si usted dice, no, hermano, yo no quiero problemas, esa sabiduría no es de Dios. Porque si algo estamos aprendiendo, es que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de firmeza, de valentía. Una iglesia gloriosa. Usted entiende, en el versículo 9, confirma el apóstol Pedro, y con la sabiduría que escuchó del apóstol Pablo,
el Señor no se tarda, el Señor no actúa lento en cumplir su promesa. Algunos entienden la tardanza o se entienden como tardanza la realidad, no de la sabiduría. La sabiduría de Dios no se tarda. Ese es un conocimiento bien aplicado y bien interpretado. No es que el Señor se tarde, como algunos ya lo están entendiendo, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿A cuántos quisieran, hermanos amados? ¿Cuántos anhelan ardientemente que el Señor venga pronto? Amén. Yo anhelo que el Señor venga. Y que Él sabe cuándo viene. Pero usted estaría anhelando que venga pronto. Cuando, por ejemplo, estamos viendo que tenemos hermanos, familia que no han creído en Jesucristo. Usted le estaría diciendo, por ejemplo, que no es así, pero es un ejemplo, pedirle al Señor, Señor, ya ven pronto, ven pronto. Ayer hablábamos de que no somos una iglesia escapista. Ahora estamos aprendiendo que la iglesia tiene que tener paciencia, porque eso es sabiduría del Señor y es sabiduría para nosotros. Porque el Señor es paciente. Porque hay muchos que todavía no se arrepienten. Hay muchos que no han creído en Jesucristo. Hay muchos que todavía no se han arrepentido. Entonces, la sabiduría de Dios es paciente. Alguien dice conmigo, la paciencia es una acción de sabiduría de parte de Dios. Vea este otro punto. Versículo 10, el día del Señor vendrá como un ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esta sabiduría nos enseña la venida del Señor, no solamente por su iglesia, sino posteriormente después para ejecutar un juicio. Y está hablando ya después de los cielos nuevos, la tierra nueva. Este es el conocimiento de la sabiduría de parte de Dios. Quiero terminar diciéndole entonces que cuando nosotros estamos observando que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que la enseñanza de los apóstoles es sabiduría que Dios tiene para usted y para mí, quizás esto le anime a usted mucho más. Entonces yo necesito, al leer la Escritura, leer con la intención de conocer, pero también de que en mi carácter se forme lo que es una conducta que manifieste y que confirme que hay sabiduría. Cuando usted le digan, ¿y de dónde usted aprendió eso? ¿Por qué habla usted así? Usted les puede decir, bueno, esa es una bendición que Dios nos ha dado, que la dio desde el principio, que los apóstoles del principio la dieron, quedó escrita, y yo voy a tratar de poner en práctica lo que conozco para que eso se declare como sabiduría de parte de Dios. No sé si usted le da un aplauso fuerte al Señor. Esta noche le decimos, Padre, hay tantas cosas y tantos eventos que tú, Señor, has querido, aun que queden escritos, mediante la sabiduría, aún escrita, que compartiste a tus ministros apóstoles, y que en este tiempo también, Señor. Porque hay acontecimientos y hay eventos que no se pueden entender en lo natural, que no se pueden tampoco entender en lo terrenal, porque esta sabiduría no es de la tierra ni es tampoco del hombre natural. Es una sabiduría que viene de ti. Quizás alguien en esta noche quiera decirle, Señor, que lo que estoy aprendiendo y que lo que conozco de mis acciones
deje de ser conocimiento y haya un avance en poner en práctica para mostrar así una conducta que refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene una Biblia, si usted no tiene todavía una manera de leer las Sagradas Escrituras, esta noche pregunte aquí, le podemos regalar una, y comience no solamente a leer, sino también a decirle: Señor, dime cómo pongo en práctica este conocimiento para que sea transformado en sabiduría. Gracias, Señor. Le decimos: Padre, te damos gracias. Lo que viene de ti es sabiduría. Y estamos agradecidos que nos confirmas la bendición, Señor, que estás derramando también para con nosotros, como para todos aquellos que son tus hijos y tus siervos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Usted que todavía declara: creo en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero entiendo que hay tiempos establecidos por Él. Entiendo que Él no es que se tarda, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esta sabiduría del cambio, de la transformación de los cielos y también de los elementos que en la tierra han de ser destruidos para establecer cielos nuevos y tierra nueva. Pero este conocimiento me enseña que, sabiendo que esto va a suceder, yo debo de ser una persona sana en conducta, en piedad, amable, con paciencia, pero también el poder ser hallados en paz, sin mancha irreprensible. Cantamos la parte de ese canto y le decimos: gracias te damos, Señor. Creemos que tú vienes en un tiempo que no puede interpretarse en lo natural ni en lo terrenal. Alguien dice conmigo: Señor, hoy te pedimos que nos des más sabiduría. El conocimiento que puede ser puesto en práctica para que nuestra conducta manifieste abundante fruto, la presencia de tu Santo Espíritu, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Danos más sabiduría en el nombre de Jesús.
creemos en ti, Señor. Creemos en esa promesa que tú nos levantarás, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra. Oh, tú eres grande, tú eres hermoso, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor, porque tú has estado presente, porque tu presencia nos ha llenado, tu presencia nos ha ministrado, tú nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Oh, te pedimos, Señor, así mismo que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de nuestros vehículos, Señor amado. Guarda nuestras salidas, Señor, y bendícenos, Señor, en esta semana, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Padre Santo. Que tu presencia esté con nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Damos